¿Necesitas motivación para transformar tu vida? Aquí te presento el cuento de motivación budista del Abhidharma, una fuente de sabiduría ancestral que te inspirará a ser la mejor versión de ti mismo /A. ¿Estás listo para conocer la sabiduría del Abhidharma? Prepárate para descubrir un cuento de motivación budista que te cambiará la vida. Bienvenidos a este cuento de motivación budista, donde el Abhidharma te guiará hacia un camino de transformación personal y espiritual. Hace mucho tiempo, en una pequeña aldea budista, vivía un joven llamado Tashi. Tashi era un estudiante dedicado de las enseñanzas budistas y siempre estaba buscando maneras de mejorar su práctica espiritual. Un día, Tashi decidió visitar a un monje sabio en las montañas cercanas. Este monje era famoso por su sabiduría en el Abhidharma, y Tashi estaba ansioso por aprender de él. Después de una larga caminata por las montañas, Tashi finalmente llegó al templo del monje. Allí fue recibido amablemente y se sentó con el monje para escuchar sus enseñanzas. El monje comenzó a hablar sobre el Abhidharma, pero Tashi estaba confundido por su lenguaje complejo y sus conceptos abstractos. A medida que el monje hablaba, Tashi se sintió cada vez más abrumado y perdido. Pero el monje notó la confusión de Tashi y decidió contarle un cuento para ayudarlo a entender mejor las enseñanzas del Abhidharma. El monje comenzó su cuento y Tashi se sintió inmediatamente atraído por la historia. Era sobre un anciano sabio que vivía en una pequeña cabaña en el bosque. Este anciano sabio estaba siempre en paz y feliz, incluso cuando las tormentas más fuertes azotaban su pequeña cabaña. La gente del pueblo se preguntaba cómo era posible que el anciano fuera tan feliz, incluso en las condiciones más difíciles. Un día un joven del pueblo se acercó al anciano y le preguntó: «Anciano, ¿cómo puedes ser tan feliz todo el tiempo? ¿Cuál es tu secreto?» El anciano sonrió y le respondió: «Mi secreto es simple, joven. Yo no permito que las tormentas de la vida me afecten. Yo mantengo mi mente en paz y me enfoco en la belleza de la vida. Eso es todo». Tashi se sintió profundamente inspirado por el cuento del anciano sabio y lo que aprendió del Abhidharma a través de él. Comenzó a practicar la meditación y la atención plena, y encontró la felicidad y la paz que siempre había buscado. Este cuento de el Abhidharma demuestra que aunque la vida puede ser difícil y tumultuosa, podemos encontrar la felicidad y la paz interior si mantenemos nuestra mente enfocada en lo positivo. El monje se alejó del árbol y continuó su camino por el bosque, reflexionando sobre las enseñanzas del Abhidharma. Pronto llegó a un río caudaloso y se dio cuenta de que no había manera de cruzarlo sin ayuda. Fue entonces cuando vio a una joven al otro lado del río que parecía estar en problemas. La joven había perdido sus sandalias y estaba intentando cruzar el río con el agua hasta las rodillas. El monje se ofreció a ayudarla a cruzar, y ella aceptó agradecida. El monje cargó a la joven sobre sus hombros y comenzó a cruzar el río. El agua estaba fría y el camino era difícil, pero el monje no se quejó y siguió adelante con determinación. Después de un rato, finalmente llegaron al otro lado del río. La joven agradeció al monje y se fue corriendo por el bosque. El monje siguió su camino, pero notó que se sentía incómodo. Se preguntó si había hecho lo correcto al ayudar a la joven, ya que la moral budista dicta que los monjes no deben tener contacto con mujeres. Mientras continuaba caminando, el monje se encontró con un discípulo de su maestro. El discípulo le preguntó qué le pasaba y el monje le contó sobre su encuentro con la joven en el río. El discípulo le dijo al monje que había hecho lo correcto al ayudarla, ya que la bondad y la compasión son fundamentales en la filosofía budista. El monje se sintió aliviado y agradecido por el consejo del discípulo. Continuó su camino, recordando las enseñanzas del Abhidharma sobre la bondad y la compasión, y sintiendo la tranquilidad y la paz que lo habían acompañado desde el momento en que comenzó su viaje. Este es el cuento del Abhidharma, una historia que nos recuerda la importancia de la bondad y la compasión en nuestras vidas. Nunca se sabe cuándo podemos encontrarnos en una situación en la que alguien necesita nuestra ayuda, y es importante estar preparados para brindarla sin importar las circunstancias. Espero que este cuento te haya inspirado y te haya dejado con una sensación de paz y serenidad. Recuerda siempre que la bondad y la compasión son claves para alcanzar la felicidad y el bienestar espiritual. Gracias por escuchar este cuento del Abhidharma.